químicas de concentración, también cinética química. Respecto a las soluciones, nosotros ya hemos ido avanzando en el sentido de que cuando vimos la clasificación de la materia, ahí hemos podido ver que la materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. Y las mezclas se clasificaban en mezclas homogéneas y heterogéneas. Precisamente esas mezclas homogéneas es la que se conoce como soluciones, donde nosotros vamos a ver que los componentes que la integran forman una sola fase, ¿no? En el caso de que tengamos agua, que es el solvente, pues vamos a agregar tal vez cloruro de sodio, que es el soluto, y vamos a remover y vamos a ver que la sal se disuelve en el agua por la interacción ion-dipolo y vamos a observar una sola fase, ¿no? Entonces, a las mezclas homogéneas también se les dice soluciones. Voy a compartirles el PPT. Me avisan si pueden ver el PPT. Piero Alexander, ¿se ve el PPT? Por favor, ¿me confirmes? Alguien me confirme si escribe en el chat en todo caso. Ok, sí se ve, muy bien. Cualquier cosa, enciendan su micro, no tengan pena. Muy bien. Entonces, aquí vemos precisamente lo que vamos a tratar hoy. A ver, los sistemas dispersos son mezclas de dos o más sustancias que se van a encontrar diseminadas en forma de pequeñas partículas en el interior de otras sustancias. Un sistema disperso tiene dos partes. Una fase dispersa o discontinua que está en menor proporción que se dispersa. Por ejemplo, cuando la gente irresponsable quema basura, la basura sería en la fase dispersa o discontinua, que se va a dispersar en otra fase mucho más grande, en la fase dispersante o continua, que se encuentra en mayor proporción y es el medio dispersante. Entonces, esas partículas de basura que se van quemando, se va a dispersar ¿dónde?
en la atmósfera. La atmósfera sería la fase dispersante, ¿no? Que obvio la va a contaminar, porque la atmósfera tiene muchas sustancias químicas, muchas de ellas son nocivas, son peligrosas para la vida en todas sus formas. Entonces, por eso que en ciudades donde hay mucha industria, mucho parque automotor, la calidad del aire no es buena. El aire es en rojo, es de mala calidad. Lima tenemos un aire de muy mala calidad, ¿no? Donde hay sustancias nocivas, sustancias tóxicas. Cuando uno habla del aire, hablamos solo pues que está formado por oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, algunos gases nobles, pero la atmósfera es pues, una fase dispersante que contiene muchas sustancias nocivas para las. Esos son los dos componentes que van a formar un sistema disperso. Ahora, estos sistemas dispersos se van a clasificar. Se van a clasificar según el tamaño de su partícula. Por ejemplo, las soluciones o mezclas homogéneas o sistemas homogéneos, también se le llama. El tamaño de la partícula estamos viendo que es bien pequeñita porque es menor a 10 a la menos 9, es decir, menor a un nanómetro. Mientras que los coloides, sus partículas son mucho más grandes, está entre 1 a 1000 nanómetros, y aquí va a formar sistemas heterogéneos. Ya se van a separar los componentes. Ejemplo de coloides: la sangre, la leche, la gelatina, la mayonesa, las tinturas. Cuando uno piensa en leche, por ejemplo, la mayoría pensamos, la leche es una mezcla homogénea. No es una mezcla homogénea. Los componentes están separados y tal vez podemos observarlo con una lupa. Entonces, por eso corresponde a la clasificación de colores. Ahora, las partículas que son mucho más grandes se llama sistema disperso, perdón, se llama suspensiones. Una suspensión dice agítese antes de usar. Cuando compramos un yogur tenemos que agitar antes de usar. Cuando compramos un cubo de frutas tenemos que agitar antes de usar. ¿Por qué? Porque hay una sustancia que precipita, sedimenta en la base del recipiente. Entonces, las soluciones o sistemas homogéneos constituyen una mezcla homogénea donde los componentes forman una sola fase, mientras que los coloides y suspensiones van a formar sistemas heterogéneos de 2 o más fases. ¿Ok? Entonces, eso con respecto a los sistemas dispersos, su clasificación. Aquí nosotros lo que nos interesa es la solución. Una solución tiene 2 componentes. La parte más pequeña se llama soluto y la parte que está en mayor cantidad se llama solvente o disolvente. Cuando están mezclados los componentes, miren ahí, cada componente mantiene sus propiedades. Por eso que se les puede separar por métodos físicos de separación, como la evaporación, la destilación. Si yo voy a mezclar sal en agua, la sal es mi soluto, que está en menor cantidad, y el agua es mi solvente o disolvente, que se encuentra en mayor cantidad. Entonces, en una mezcla no hay reacción química. En una mezcla, cada componente mantiene sus propiedades. Para que un soluto se disuelva en un medio como es el solvente, tenemos que hablar de solubilidad. ¿Todas las sustancias son solubles en agua? No. Son solubles en agua las sustancias que son iónicas, las sustancias covalentes polares, iónico como la sal, por sustancias polares como la sacarosa,
el alcohol etílico, son solubles en agua. ¿Qué es la solubilidad? Es la cantidad máxima de soluto que se puede disolver en 100 gramos de solvente a una determinada temperatura. Depende de la naturaleza soluto-solvente y también depende de la temperatura, la solubilidad. ¿Qué quiere decir? Cuando dice naturaleza soluto-solvente, el soluto, si es un iónico, el solvente tiene que ser agua. Si el soluto es con una molécula polar, el solvente tiene que ser agua. ¿Por qué? Porque el agua es también una molécula polar. Pero ¿qué pasa si el soluto es una molécula polar y el solvente es gasolina? Gasolina ya no es una molécula polar, es una molécula polar. Ahí no se va a juntar. Pues ahí va a formar una mezcla heterogénea de dos fases. ¿Y la temperatura en qué influye en la solubilidad? La temperatura va a influir, es que generalmente en los iónicos que son sales, cuando aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad. Disminuye la temperatura, disminuye la solubilidad. Entonces es más fácil disolver azúcar en agua caliente que disolver azúcar en agua helada. La temperatura es un factor que va a ayudar a que algunas sustancias sean más solubles en agua que en otras. Justo acá, ¿no? Naturaleza absoluta solvente, ya les anticipé. El etanol es una molécula polar, no tiene simetría, es soluble en agua, que también es una molécula polar, no tiene simetría. Lo semejante disuelve lo semejante, polar con polar. En el caso del octano en hexano, ambos son moléculas apolares. Todo hidrocarburo tiene simetría, son moléculas apolares. Un apolar va a ser soluble en otra molécula apolar. Entonces, polar con polar, apolar con apolar, ¿no? Aquí vamos a ver justo que en sólidos y líquidos, mira, la temperatura aumenta y la solubilidad también aumenta. Generalmente lo de rojo, tanto el bicromato de potasio como el cloruro de sodio. Pero también hay algunas sales que ocurre al revés. A medida que aumenta la temperatura, disminuye su solubilidad. Siempre hay las excepciones en fin. Por eso utilizamos el término generalmente, no vamos a utilizar el término siempre. En cambio, en gases es al revés. Cuando aumenta la temperatura, disminuye la solubilidad de ese gas. Entonces, en los mares se aprecia muy bien esto. Ahora que estamos en el fenómeno del niño costero, las aguas de los mares, del mar nuestro, en el litoral está más caliente. Y eso implica que cuando está más caliente el agua, hay menos oxígeno. Pues, ¿qué van a hacer las formas marinas que viven, que habitan? Van a tener que migrar a más profundidad buscando aguas frías. ¿Por qué? Cuando la temperatura es fría, cuando la temperatura del agua es fría, está helado, ahí hay mayor oxígeno. Entonces, a veces nosotros se nos apetece tomar una bebida gasificada helada, porque se siente más el sabor del CO2. Quien da el sabor a una bebida gasificada, una gaseosa, es el gas. Le sacas el gas, es agua con azúcar. El gas es el que da esa exquisitez, ¿no? Pues como el CO2 es el gas, cuanto más helado está el agua, él se disuelve más y es más agradable que consumirla, esa bebida gasificada a temperatura ambiente. Diga. Ahora vamos a ver los tipos de solución por la disgregación de solución. Soluciones iónicas que conducen la corriente eléctrica sería el agua con cualquier sal o con cualquier compuesto iónico, metal, no metal. También puede ser agua con algunos ácidos fuertes como el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, ¿no?
Los iónicos, que son todas las sales, los hidróxidos, que también son iónicos. Hidróxido de calcio. Calcio es metal y el OH es no metal. Entonces ellos van a encender el foquito, ¿no? Si hacemos una instalación de una cuba electrónica. En cambio, las soluciones moleculares, como la glucosa o alcohol en agua, o algo simple, ¿no? Agua con azúcar. El azúcar es la sacarosa. Agua con azúcar disuelve el agua al azúcar, porque el agua es polar y el azúcar también es una molécula polar, pero no conduce la corriente eléctrica. O sea, ahí el foquito no se va a encender. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la clasificación también de las soluciones es por la concentración del soluto. Hay una solución diluida que tiene muy poco soluto, ¿no? Es como que yo tengo un vaso con agua y le agrego una pizca de sal. Y me voy a dar cuenta el sabor salado. No voy a percibir. Una solución concentrada es cuando en ese vasito con agua le pongo una cuchara de sal. Ahí sí siento el sabor salado. Y una solución saturada, en el caso de la sal, es cuando ya va a admitirte la máxima cantidad de soluto, pero cuando llega a 36 gramos, a 20 grados Celsius, no te puede disolver más sal. Estaríamos ahí preparando una solución saturada. Cada sustancia tiene un valor en la cual se puede disolver en agua a una determinada temperatura. Por ejemplo, a 20 grados Celsius, la sal en agua va a disolver máximo hasta 36 gramos. Si nos pasamos 40 gramos, hay 4 gramos que no disuelven. Y si a esos 4 gramos, ya que estamos viéndolo, porque ya sería una mezcla heterogénea, estaríamos viendo dos fases, lo calentamos, el agua agranda su molécula, permite que agreguemos masa. Entonces ahí estamos preparando una solución sobresaturada. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver las fórmulas, las expresiones cuantitativas en unidades físicas. Ahí estamos observando el porcentaje masa-masa. En el porcentaje masa-masa, la fórmula dice bien claro porcentaje masa-masa en la masa del soluto entre la masa de la solución, todo por el 100%. Creo que ya se ve, ¿no? De repente se está presentando. ¿Qué fue, no? Justo no me permitían utilizar el lápiz. Y ahora sí. No. Bien, entonces ya tenemos la fórmula del porcentaje en el porcentaje en volumen. La fórmula es volumen de soluto entre el volumen de la solución por el 100%. En el caso de porcentaje masa-volumen, la fórmula es masa del soluto expresado en gramos entre el volumen de la solución expresado en mililitros por el 100%. Y cuando hablamos de concentración, es la masa del soluto entre un volumen de una solución.
Las ppm, partes por millón, que es la masa de soluto, pero convertido a miligramos, dividido entre el volumen de la solución expresado en él. Aquí hay que tener en cuenta que si la masa de la solución, ¿ya? La masa de la solución es la masa del soluto más la masa del solvente. Por ejemplo, de soluto tengo cloruro de sodio, 40 gramos. De solvente o disolvente el agua, 200 gramos. Entonces la masa de la solución va a ser 240 gramos. A veces cuando nosotros escuchamos en el problema o leemos en el problema que es agua, decimos el agua es la solución. No es la solución el agua es el solvente o disolvente. Junto al soluto recién va a constituir la solución. El volumen de la solución igual. El volumen de la solución va a ser igual al volumen del soluto más el volumen del solvente, ¿no? O disolvente. Y por ejemplo, el soluto es el alcohol medicinal y el solvente es el agua. Entonces, la suma de ambos será el volumen de la solución. Vamos a ver de alcohol que tengamos 30 mililitros y de agua 270 mililitros. Entonces, el volumen de la solución va a ser 300 mililitros. ¿Ya? 300 mililitros. Ya igual aquí en el volumen de la solución sabemos que es soluto y solvente. En las partes por millón no hay que olvidar que la masa debe estar expresada en miligramos y el volumen debe estar expresado en. Muy bien. Ya hemos visto las unidades físicas de concentración. Unidades físicas. Ahora vamos a ver las unidades químicas. Una de las unidades químicas es la molaridad. La fórmula es las moles del soluto entre el volumen de la solución debe estar en litros. Si no lo está, ustedes lo convierten. Entonces, puede haber que me den de dato, en lugar de moles, reemplazo con la masa de soluto, lo divido entre la masa molar del soluto y lo divido entre el volumen de la solución en litros. Eso sería otra fórmula a usar. Y es que me pide, por ejemplo, masa de soluto, ¿no? Con esta de arriba no puedo hallar porque no tengo moles, ¿no? A no ser que ahí
reemplazas ya pues las moles de la masa absoluta y por la masa molar. La otra unidad química es la normalidad, que es el número de equivalente gramo de soluto entre el volumen de la solución en litros. Y el número de equivalente gramo es la masa de soluto entre el peso equivalente de soluto. Y el de abajo, el peso equivalente, es la masa molar de soluto entre el equivalente entre moles. ¿Cómo se halla el peso equivalente? Va a depender. Si es un ácido, es una base o hidróxido o una sal. Voy a poner el ácido sulfúrico, el hidróxido de aluminio y la sal va a ser el carbonato de calcio. Si yo quiero hallar el peso equivalente de soluto, será la masa molar de soluto entre el peso, entre el equivalente. ¿Quién es el equivalente de un ácido? La cantidad de esos hidrógenos. El peso equivalente de este hidróxido será la masa molar de soluto entre el número de OH. Hay 3 OH. Entre 3. El peso equivalente de una sal será la masa molar de soluto entre la carga positiva, el calcio más 2, y todo el carbonato es menos 2. Entre la carga positiva o negativa, pero valor absoluto. Entonces, el peso equivalente aquí va a ser la masa molar del ácido. Tú tendrás ahí que sacar su masa molar, que ya ustedes saben. Del hidrógeno es 1, del azufre es 32 y del oxígeno 16. Sería entonces 2 más 32, 16 por 4, 64, y eso es 98. La masa molar es 98 entre 2. Su peso equivalente es 49 gramos. Gramos por equivalente. Porque la masa molar es gramos por mol. Este se va, me quedan gramos. Aquí, 27 más 16 por 3, 48, más 1 por 3, 3, 78. Entre 3. Porque hay 3 OH. Eso sería 26. Ya está. Del carbonato de calcio sumarás 40 del calcio, 12 del carbono, 16 por 3, 48. Y eso va a ser igual a 0 sobre 2. Tu peso equivalente vale 5. Entonces, de ese modo, se saca el peso equivalente dependiendo si el soluto es un ácido, una base o hidróxido o una sal. La sal puede ser oxisal o aloidea, no hay problema.
Entonces no se olvide que esta fórmula, si reemplazamos esto por todo esto, masa del soluto entre el peso equivalente del soluto entre el volumen de la solución expresado en litros. Para unidades químicas, tanto molaridad como normalidad, siempre debe estar el volumen en litros. Y de los equivalentes, ¿no? 23 más 16 más 1, 40, entre 1, porque hay un solo H. 2 más 32 más 16 por 4, 64. Peso equivalente es 98. Un ácido entre 2. El equivalente mol, el peso equivalente será 40. Para diluciones, consiste en agregar agua para que se pueda disminuir la concentración de la sustancia. Por ejemplo, en un recipiente tengo una concentración 1 de 3 molar. El volumen inicial de 2 litros. Le agrego 4 litros de agua. Cuando le agrego agua, yo estoy diluyendo esta concentración. El volumen final va a ser el inicial más los litros de agua, o sea, serían 6 litros. Y me pide la concentración molar. Mi fórmula sería concentración 1, 3 molar, por volumen 1 de 2 litros, igual a la concentración 2 que vamos a hallar, y el volumen 2 es 6 litros. Entonces, la concentración 2 es 1 molar. Entonces, esto vale 1 molar. Entonces, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido que le hemos agregado más agua, pues el nivel del agua aumenta, ¿no? Ha aumentado el agua. ¿Y qué ha pasado con su concentración? Ha disminuido. Entonces, eso es una dilución. Viene de diluir. Si yo preparo una sopa salada, le agrego más agua, pues voy a disminuir la concentración de las. Pues ahí tiene su fórmula. Concentración 1 por volumen 1 va a ser igual a la concentración 2 por el volumen 2. Ahora vamos a ver mezcla de solución. El mismo nombre dice mezclar solución. Tengo un recipiente 1. Lo voy a juntar su contenido con de otro recipiente 2. Y aquí voy a tener un nuevo recipiente. Vamos a suponer que todas estas sustancias sea ácido clorhídrico. Aquí lo he mezclado. Tengo más volumen de ácido clorhídrico.
Voy a ponerle un volumen inicial de 4 litros. Aquí hay un volumen de 2 litros de ácido clorhídrico. Y voy a tener un volumen nuevo, que sería la suma del 1 y del 2, en este caso 6 litros. Yo estoy poniendo al azar, ¿no? Los datos que yo tengo. La concentración aquí vamos a ponerle 2 molar. La concentración de aquí, 3 molar. Y queremos hallar la nueva concentración cuando todas las dos sustancias se han mezclado. Y aplico mi fórmula. Concentración 1, 2 molar. Volumen 1, 4 litros. Más la concentración 2, 3 molar. Por el volumen 2, 2 litros. La concentración 3 no sé, pero el volumen 3 es 6 litros. Entonces sería 8 más 6, 14 sobre 6, 14 entre 6, 2,3 molar. Será la nueva concentración. Generalmente cuando uno ve mezclas, tu concentración final es el intermedio entre estos dos. Debe ser en ese intervalo, entre 2 a 3. ¿Cuánto me salió? 2,3. Entonces, esa sería la fórmula que vamos a aplicar en el caso sea mezcla de solución. Entonces, estoy dando datos al azar para que tengan idea. ¿Ya? Oh, muy bien. Eso con respecto a la solución y al sistema disperso. Ahora, nosotros vamos a ver que hay soluciones, en este caso, que son ácidos y soluciones que son bases. Entonces, cuando uno habla de un ácido, elegimos, por ejemplo, el limón, jugo de limón. Cuando hablamos de las bases, hay que poner como ejemplo todos nuestros productos de limpieza, jabón, shampoo, lejía, ¿no? Todo ello. Entonces, en los ácidos predominan los iones hidrógeno y en las bases el ion oxidrilo, ¿no? O la presencia del oxígeno, el carbonato, el fosfato. Los ácidos tienen sabor agrio, una mandarina agria, decimos, ¿no? Las bases es consumido un poquito de jabón cuando te estaba lavando la cara, tiene pues una sensación astringente, aspecto jabonoso, ¿no? Sensación al tacto, un ácido irrita, pica, lesiona. Una base, un jabón, champú, suaviza, ¿no? Es suntuoso, pero sí es, no es un producto de limpieza, sino es ácido, es hidróxido de sodio, 1 molar, también quema. Los ácidos fuertes y las bases fuertes queman. Los ácidos son corrosivos, al igual que las bases. Con una base fuerte es peligrosa. No solamente un ácido me va a lastimar también un hidróxido, una base que sea fuerte. Los ácidos atacan a metales, forman sales y liberan hidrógeno. Las bases también atacan a metales, forman diversos productos. Indicadores ácido-base. Hay indicadores que nos van a decir, mira, esto ha cambiado, ha virado al color natural, y es una base, ha virado al color inicial,
Como la fenolftaleína es un indicador de bases que se torna rojo, rojo grosella. En un ácido no le cambia de color. Los ácidos conducen la corriente eléctrica, sí, pero en solución acuosa, es decir, con agua, al igual que los hidróxidos. El ion que libera los ácidos son iones protones, que son hidrógenos, y las bases liberan oxidrinos. Para que una sustancia sea ácida, el pH debe estar en el rango de 0 a 6,99. Si me dicen pH 7, ese es un pH neutro. Para hacer una base, el intervalo debe ser de 7,01 hasta 14. La escala de pH va de 0 a 14. Ahora, los ácidos neutralizan a las bases y las bases neutralizan a los ácidos. ¿Qué pasa si le cae lejía a mi pantalón jean negro? Si tú con la misma velocidad le agregas una base fuerte, no lo va a corroer, no lo va a deteriorar, no lo va a blanquear, ¿no? Entonces, los ácidos neutralizan a las bases y las bases neutralizan a los ácidos. Estas son las propiedades de los ácidos y las bases, ¿no? Ahí lo observen. Muy bien. Ácidos más fuertes, el ion hidróneo, el ácido cloroso, el ácido clorhídrico, ¿no? K es constante de acidez. Cuanto más se aleja, el ácido será más débil, la base será más fuerte. Y cuando más pequeño es, el ácido es más fuerte. Tengo ácidos más débiles. Y va disminuyendo, voy a tener bases más fuertes. La constante de acidez es la fuerza de acidez que facilita que ese ácido se disocie en iones hidrógenos. La constante de basicidad facilita con que se disocia esa base. Para Arrhenius es cuando una sustancia ácida, obviamente, libera iones hidrógenos. El cloruro de hidrógeno se disuelve en agua, se disocia en iones hidrógeno y ion cloruro. Una base o álcali para Arrhenius es una sustancia que al disolverse en agua libera iones oxidrinos. Cuando el hidróxido de sodio se disuelve en agua, se va a disociar en iones sodio y iones hidroxilo u oxidro. También tenemos la teoría de Arrhenius. Un ácido es la sustancia que libera protones en forma de hidrógeno. Acá está liberando su hidrógeno, dejando libre el ion cloruro. Una base es sustancia que libera oxidrino. El hidróxido de sodio en agua está liberando OH, sodio más sodio.
Y la teoría de Bronsted y Lowry. Bronsted y Lowry dice, los ácidos y bases fuertes se ionizan totalmente en solución acuosa, mientras que los ácidos y bases débiles solo se ionizan parcialmente. Los ácidos fuertes son estos de acá, ácido perclórico, ácido clorhídrico, bromídrico, iodídrico, nítrico, sulfúrico. Bases fuertes, hidróxido de litio, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de calcio, hidróxido de estroncio, hidróxido de bario. Ellos son las bases fuertes. Entonces, un ácido y una base, cuando es fuerte, se va a convertir en iones totalmente en agua. Mientras que los ácidos y bases débiles solo se van a convertir en iones parcialmente. Tenemos las teorías ácido-base, la teoría de Lewis. ¿Qué nos dice Lewis? Nos dice que los ácidos son sustancias que aceptan un par de electrones. Una base son sustancias que donan un par de electrones y son dadores. Entonces, hay una reacción ácido-base, formación de un enlace dativo o coordinado. Tenemos la escala de pH que va de 0 a 14, 7 pH neutro menos a 7 ácido, más a 7 es alcalino. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Hay ácido fuerte como los ácidos de batería, jugos estomacales, limón, bebidas gasificadas, tomate, café, ¿no? La leche, el agua es neutra, la sangre ligeramente ácida, la clara de huevo, ¿no? Las pastillas estomacales, el amoníaco, jabón, lavavajillas, desatorador de tuberías, ¿no? Este base fuerte. Determinación del pH es menos el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. El pH más el pOH debe darnos 14. Y nos dan el valor de la concentración. pH es 0, el pOH es 14. El pH es 1, el pOH es 13. La suma siempre debe darte 14. Igual aquí, que el pH vale 8, el OH vale 6. Y así sucesivamente. El logaritmo de 1 es igual a 6. Y tenemos la neutralización de la solución. Dice que los ácidos neutralizan a las bases neutralizan a los ácidos, pero para que ello ocurra, el número de equivalente gramos del ácido debe ser igual al número equivalente gramos de la base. Debe ser igual. Ya que es igual el número equivalente gramos, es la normalidad por el volumen del ácido, igual a la normalidad por el volumen de la base. Pero voy a poner algunos ejemplos con datos que se me ocurran.
La normalidad del ácido, vamos a suponer que sea el ácido clorhídrico, y él es el hidróxido de eso. Y me dan la normalidad del ácido, 3 normal, el volumen del ácido me da 4 litros. Entonces, y sigo de la base 4 normal, el volumen 2 litros. Esto 12, 3 por 4, 12 equivalente gramos del ácido, va a ser igual a 8 equivalente gramos. Un dato, se me viene nada más. Pues acá no hubo neutralización, porque para que haya neutralización tiene que ser igual. Ahora, como no son iguales, el mayor es el que se impone en la solución. Me pueden decir, ¿cuál es la solución resultante? Yo digo, no hubo neutralización. Entonces, la solución resultante va a ser un ácido. Vamos a ver los ejercicios de solución. Según un experimento de una partícula esférica de 0,5 micrómetros de diámetro dispersa en una solución acuosa fluoruro de potasio 1, 0,1 molar a 25 grados C. Tarda 0,8 segundos en recorrer una distancia de 120 micrómetros. El error probable de esta única determinación de movilidad debido al movimiento browniano de la partícula durante la medida de 3,3%. Al respecto, marca el verdadero o falso. El diámetro de la partícula esférica en nanómetros es 500. Entonces, hay que convertir 0,5 micrómetros a nanómetros. Para que se vaya, un micrómetro es 10 a la menos 6 metros. Un nanómetro es 10 a la menos 9 metros. Eso sería 5,0 por 10 a la menos 1 por 10 a la sexta por 10 a la 1.
Sería 5,0 por 10 a la nanómetro, y justo a la 9, ¿no? Sube arriba con signo cambiado. Entonces sería 5,0 por 10 a la 14 nanómetros. Sencillo. Entonces 0,5 micrómetro. Un micrómetro equivale a 10 a la menos 6 metros. Un nanómetro equivale a 10 a la menos 9 metros. Se va, se va, se va, se va. 5,0 por 10 a la menos 1 por 10 a la menos 6 por 10 a la negativo 0. Esto sería 5,0 por 10 7, 10 al cuadrado. Y esto efectivamente es 500 nanómetros. Está bien. El sistema disperso del experimento se clasifica como suspensión. Y tiene el movimiento browniano, que es un coloide, no es una suspensión. El diámetro de los iones en el sistema disperso es mayor a 1 micrómetro. Es un coloide. ¿Qué dice la teoría de los coloides? Coloides de 1 a 1000 nanómetros. Es el tamaño. Entonces el coloide sería también falso, ¿no? ¿Qué sería la
La solubilidad de nitrato de potasio a 100 grados Celsius es 246 gramos por cada 100 gramos de agua. Entonces, la solubilidad de nitrato de potasio en 100 gramos de agua, en 246 gramos de nitrato de potasio se van a disolver por cada 100 o 100 mililitros de agua. A 30 grados Celsius es 46. Espacio. La solubilidad a 30 es 46 gramos cada 100 gramos de agua. Calcular los gramos de nitrato de potasio que cristalizarán en una solución sulfurada 100 que contiene 400 mililitros, 450 mililitros de agua al emplear. Entonces, yo tengo 450 mililitros de agua. Entonces, ya sabemos que a 100 grados Celsius disuelve 246. Entonces, se disuelve a 100, 246 gramos de nitrato de potasio por cada 100 gramos o 100 mililitros de agua. Recuerda que la masa del agua es igual a su volumen.
Entonces, eso sale 1107 gramos. Así. Y a 30 gramos, ahora 30, cuando se enfría 30, 150 mililitros de agua por a 30 disuelve 46. Gramos de nitrato por cada 100. Entonces a 30 solo me va a disolver 207 gramos de nitrato de potasio. Entonces, cuando se enfría, a 100 me disuelve 1107 a 100 gramos. Cuando la temperatura baja a 30, solo me va a disolver 207 gramos. Entonces, el resto, ¿qué vas a hacer? Tú lo vas a ver. O sea, vas a ver 900 gramos de nitrato de potasio. Entonces, eso es. Entonces, cuando uno calienta, por ejemplo, a cierta temperatura, disolvemos azúcar en agua, ¿no? Pero pasa el tiempo, se enfría, pues el azúcar se observa en la base del recipiente. Este es para el ejercicio 2. Durante un proceso industrial de producción de ácido clorhídrico 1 molar se ha cometido un error que da como resultado la producción de un ácido 0,94 molar. Calcular el volumen en litros aproximadamente de ácido clorhídrico 36,5 porcentaje masa-masa y densidad 1,16, que hay que añadir a 1000 litros de aquella solución para que resulte exactamente una molar. Entonces, tenemos ácido clorhídrico 1 molar. Tiene el volumen en litros, donde el porcentaje en masa del ácido clorhídrico es 36,5%. Y la densidad es 1,16 gramos por mililitro.
quiere el volumen que hay que añadir a 1000 litros de aquella solución para que resulte exactamente 1 mol. ¿Ok? Entonces aquí lo que tenemos que ver es mezcla de solución. Molaridad 1 por volumen 1 a molaridad 2 por el volumen 2 igual a molaridad 3 por el volumen 3. ¿Y qué es la molaridad? La molaridad es concentración, ¿no? Entonces aquí partimos con 0,94 molar y se asume que el volumen es 1 litro. Pero no nos dice, asumimos que el volumen es 1 litro. 0,94 por 1 litro equivale a 1000 mililitros, más la molaridad 2. En este caso, como se trata del ácido clorhídrico, el porcentaje en masa sería, hay una fórmula que es 10 veces la masa por la densidad. Y es que va a multiplicar a 36,5 del ácido clorhídrico. La densidad es 1,16. Por el volumen 2,
todo sobre la masa molar, 36,5. Y esto va a ser igual a la molaridad, que es 1, por 1000 más volumen 2. Entonces aquí operamos, sacamos volumen 2, 5,66 litros, redondeando la décima, 5,7 litros, para que la respuesta sea la C. Una empresa compra, dice, 150 kilogramos de sulfuro de cobre 2 para su posterior utilización en un proceso industrial con el fin de determinar el porcentaje de pureza. Se toma una muestra de 0,25 gramos de la compra y se hace reaccionar con 25 mililitros de ácido nítrico diluido. La ecuación de la reacción es la siguiente. Sabiendo que 15 mililitros del ácido empleado neutralizan 16 mililitros de hidróxido 15 normal. Calcular el porcentaje de pureza de la muestra. Es un tema de estequiometría con solución. Entonces, la normalidad del ácido nítrico por fórmula va a ser igual a la normalidad del ácido por el volumen del ácido, va a ser igual a la normalidad de la base por el volumen de la base, ¿no? Reemplazamos normalidad del ácido, lo multiplicamos por 15, que nos están dando su molaridad. Este de acá. Será igual a 0,15. Este de acá es 0,15 por 16. 16. A la base, ¿no es cierto? 16. Este de acá del ácido. No sabemos su normalidad. Entonces ahí operamos. Hallamos la normalidad del ácido. Será 0,15 por 16 entre 15. Nos va a salir 0,16.
normal de ácido nítrico. Ahora nosotros queremos la molaridad del ácido nítrico. Hay una fórmula que para hallar normalidad es molaridad por teta. Teta es el número de hidrógeno que son. Entonces aquí la molaridad va a ser igual a la normalidad sobre teta. La normalidad vale 0,16 normal y teta vale lo mismo, ¿no? Hola, 0,16 normal. Entonces ahí hallamos las moles. Cero coma dieciséis mol sobre litro. ¿Qué molar es eso? Por 25 mililitros de ácido nítrico. Litro tiene 1000 mililitros. Para que se vaya, se vaya, se vaya y se vaya. Y me quedo con las moles. Operando 0,04 mil. 0,04 mil. Entonces acá en la reacción, un mol de sulfuro cúprico equivale a 2 moles de ácido nítrico. De ácido nítrico. Y en 0,04 mol de ácido, cero coma cero cuatro mol de ácido nítrico. ¿Cuántas mol de sulfuro cúprico se va a necesitar en la reacción? Este de acá, es lo que está pidiendo. Luego determinamos su pureza. Entonces eso es 0,02 mol. Entonces, esas moles hay que llevar a gramos. 0,02 mol. Un mol de sulfuro cuproso pesa 95,5 gramos. Se vayan las flores. Y ahí me sale los gramos. Sería 0,191 gramos. Entonces, una vez que tenemos los gramos, ya podemos hallar la pureza. Entonces decimos aquí 0,25 es el 100% de pureza. Y
191 gramos ahí. Y la pureza sale 76,4%. 76,4% es sulfuro cúprico. Para que la clave salga claro. Esto de aquí es cinética química. Es cuando tenemos reactantes a una determinada concentración y a medida que va pasando el tiempo, ahí disminuye la concentración. Entonces, en la cinética química se toma como referencia tres cosas, ¿no? Los mecanismos en los cuales ocurren las reacciones químicas, la velocidad de las reacciones químicas y los factores que afectan la velocidad de las reacciones químicas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, las teorías. La teoría de las colisiones dice que los choques tienen que ser efectivos a una determinada orientación. El hidrógeno y el yodo chocan y se produce yoduro de hidrógeno, porque ese es un choque efectivo. Acá sigue igual hidrógeno y yodo, el choque no ha sido efectivo. Y la teoría del complejo activado es que los reactantes, para que formen productos, tienen que absorber una energía llamada de activación. Ahí se forma la energía del complejo activado y luego se forman los productos. Acá tenemos dos tipos de reacciones, donde una reacción es exotérmica y la otra es endotérmica. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner datos. Voy a poner datos. La energía de los productos que sea 30 kilojoules. La energía de los reactantes, 200. Y la energía del complejo activado, 400. Todos kilojoules. Y me piden la energía de activación, la energía mínima que necesita. Será la energía del complejo activado, que es 400 kilojoules, menos la energía de los reactantes, que vale 200. Entonces, la energía de activación o mínima que se necesita es 200 kilojoules. Ahora, para hallar el calor de reacción, entalpía de reacción o la energía que está liberando, esto va a ser energía de los productos. Mi producto es 30.
kilojoules menos la energía de los reactantes que vale 200 y el calor de reacción me sale negativo, menos 170 kilojoules por mol. Cuando sale negativo, la reacción está perdiendo calor. Entonces, es una reacción isotérmica. Ahora, veamos en una endotérmica. La energía de los reactantes le voy a poner 50 kilojoules, a él 180 kilojoules y a él 380 kilojoules. Si me dicen la energía mínima, la energía de activación es la energía del complejo activado, 380 kilojoules, menos la energía de los reactantes, que es 50. Este de acá. La energía de activación va a ser 330 kilojoules. Si me piden el delta H, calor de reacción o entalpía de reacción, la energía de los productos es 180, menos la energía de los reactantes, que vale 50, y el calor es 130 kilojoules por mol. Eso quiere decir que la reacción, cuando sale positivo, es mayor a 0, está ganando calor. Es una reacción endotérmica. Pero si el delta H es negativo, es menor a 0, la reacción está perdiendo calor. Por lo tanto, es una reacción exotérmica. La velocidad de reacción. Aquí en esta gráfica estamos observando que los reactantes en una reacción disminuyen su concentración a medida que transcurre el tiempo. Mientras que los productos no sucede así. A medida que pasa el tiempo, aumenta la concentración de los productos. Entonces, yo, por ejemplo, voy a simular un ejemplo. Me dice que aquí inicia con 3 molar. Él inicia con 2 molar. Pasa el tiempo, tengo 0,1 molar y 0,8 molar. Esto de aquí a los 0 segundos y esto de aquí a los 60 segundos. Me pide la velocidad. Ya, y aquí podemos poner también, a ver, aquí vamos a 0 molar. Todavía no se ha producido nada. Y aquí está, todavía no se ha producido nada y aquí se ha producido 6 molar. La velocidad con que un reactante desaparece, velocidad de la reacción A, va a ser menos concentración final 1 molar, menos la inicial 0 molar. Entre el tiempo final menos inicial, 60 segundos, menos 0 segundos. La velocidad con que A desaparece va a ser igual a, esto es final menos inicial, ¿no? Entonces, final, entonces, sí, 2 molar. Final menos inicial sería 1 molar, menos el inicial que es 2 molar. Sale menos 1 molar, con este menos se hace 1 molar. 60 menos 0, 60. 1 sobre 60. Entonces, eso va a ser 0,016 molar sobre segundo. Eso es la velocidad con que A desaparece. Ahora, si es un producto, ellos se forman, se aparecen. Al inicio no hay nada y luego aumenta. Y cuando es un producto, ya no es negativo, sino es positivo.
Por ejemplo, velocidad en que el producto C se produce. De la concentración final 6 molar menos la inicial 0 molar entre la variación del tiempo final 60 segundos menos 0 segundos. Entonces eso sale 6 sobre 60. Esto es molar y tiempo en segundo. Velocidad en que aparece o se produce, en este caso, el producto C, será ese cociente, ¿no? Pues será 0,1 la velocidad con que C se forma, será 0,1 molar sobre segundo. Entonces ahora comprobamos que el reactante disminuye en su concentración. Había 2 y ahora hay 1, ha disminuido. Vamos a ponerle este 8 molar y disminuye a 0,8. Entonces que los productos, no hay nada, pues el 0 molar pasa los 60 segundos y se produce 3 molar. Aquí, a medida que pasa el tiempo, se va a ir produciendo, en ese caso, los productos. Porque al inicio todavía no se ha producido nada. ¿Ya? Y aquí hay algunos factores que afectan la velocidad de una reacción. Uno de ellos es el estado físico. Los gases son más reactivos que los líquidos y los sólidos, ¿no? Un gas como en las gasolineras son peligrosos, ¿no? Más que los líquidos y los sólidos porque son muy inflamables. Otro, la facilidad por entrar en contacto o el tamaño de los reactantes. Si yo tengo una pastilla para el dolor de cabeza entera y otra pulverizada, me conviene tomarme la pulverizada para que el dolor me pase en menor tiempo. A menor tamaño, mayor velocidad de reacción. Sobre la concentración de los reactantes. Cuando hay pocos reactantes, pocos son las colisiones. Pero cuando hay más reactantes, hay mayor reacción química. La mayor concentración, mayor velocidad de reacción. La temperatura igual, a mayor temperatura, mayor velocidad de reacción. Las carnes en el verano se putrefactan más rápido debido al aumento de la temperatura. Mayor temperatura acelera la putrefacción de la carne, ¿no? A menor temperatura, en este caso, la reacción es mucho más lenta, ¿ya? El uso de catalizadores, en este caso, cuando no se utiliza catalizador, la energía de activación es grande. En cambio, aquí se está utilizando catalizador y la energía de activación es más pequeña. Pues quiere decir, cuando se utiliza catalizadores, la energía de activación disminuye, permitiendo que la velocidad de reacción ocurra en menor tiempo. Si no utilizamos catalizadores, en este caso la reacción es mucho más lenta, ¿no? Que cuando se hace el uso de los catalizadores. Y para la cinética química nosotros vamos a tener lo que es la ley de velocidad. En este caso vamos a poner datos aquí para que se entienda cómo utilizar la fórmula. Voy a ponerle 3 molar de A y 2 molar de B. La velocidad de reacción va a ser igual a la constante. Le voy a poner 1,0 por 10 a la menos 1 el valor de K. Ustedes les van a dar de datos. Por la concentración de A, 3 molar, por la concentración de B, 2 molar. Elevados sus respectivos coeficientes estequiométricos. Vamos a suponer que si fuese él, esto sería al cuadrado. Y esto es elevado a la 1. Suponiendo que él sería 3 molar y él sería 2 molar. Entonces aquí solamente habría que operar para hallar la velocidad, ¿no? Entonces sería 18 por 10 a la menos 1. Esto es lo mismo que decir 1,8 por 10 a la 0, ¿no? Pone la coma a la derecha
a la izquierda, 10 a la 1 por 10 a la menos 1, 10 a la 0. Entonces, eso será la velocidad de reacción, colocando estos datos y poniendo la constante de velocidad. K es constante de velocidad. Cuando es una reacción sencilla, el orden de reacción se puede tranquilamente determinar sumando los coeficientes estequiométricos. En este caso solo hay un reactante. Orden de la reacción sería de segundo orden. En cambio, cuando es una reacción compleja que ocurre en varias etapas, ya se obtiene los órdenes de reacción de modo experimental. Ah, chicos, muy bien. Eso sería todo por hoy. Cuídense. Nos vemos la próxima semana. Repasen las fórmulas, que es lo que se requiere. ¿Ya? Nos vemos. Chao, chao.